Para San Jorge el melonar ni nacido ni por sembrar. Quiere decir que se siembra para entonces. San Jorge el 23 de abril. Sí, hombre, antes los caballones se hacían con la azada y aparte de que te costaba tiempo, también te cansabas, claro. Era más dura la cosa. En la parte de atrás del motocultor hay un aparcador que echa la tierra para los dos lados y las ruedas en sequitaras que son de goma y se ponen de otras de hierro dentadas. Y una vez hechos los caballones, a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, se hace un agujero para echar las semillas de los melones. A ver, papi, explica para qué haces estos huecos. Para poner las semillas de los melones y después de sembrarlos que se rieguen. Ahí están las pepitas del melón. Entonces dices que las pusiste a remojo. Sí. Las pepitas del melón. Las pepitas se pueden poner secas, pero si las pones a remojo un día, al día siguiente se pueden sembrar porque están más húmedas y nacen antes. Cuando sale un melón bueno, pues recojo las pepitas para guardarlas para el año siguiente. Sí, de los mejores melones. En cada golpe he hecho bastantes semillas para que nazcan luego y las voy aclareciendo. Poniendo 3 o 4 pepitas igual saldrían, pero corres el riesgo de que algún bicho se las coma. Entonces poniendo muchas es más fácil que alguna salga bien. Pero las tapas muy poco, ¿verdad? Poco, nada, 1 centímetro. Se les echa muy poca tierra para que puedan nacer más fácilmente. Tradicionalmente se ha regado siempre de pie por inundación. Ahora ya los riegos más modernos los tienen por aspersión o de gota a gota, que llaman también. Bueno, en la comunidad de regantes de Poliñero se están planeando la modernización, pero de momento no ha llegado aún. Una vez sembrada se riega el golpe de donde están puestas las pepitas, así con la humedad nacen mejor. Después de sembrar los melones, mi padre les echa allí en el hueco un poco de paja o de ciemo para que la tierra no se seque y guarde mejor la humedad y así la semilla puede nacer mejor. Estas son algunas matas de melón que ya empiezan a nacer. Mi padre luego dejará un par y al final solo una para que tomen fuerza. Estos son melones. Y esto es un gatico. Esta es Tomasa. Tomasa. Bueno, vamos a grabar otra vez. Como he puesto muchas semillas, pues nacen muchas a la vez, pero después las voy aclareciendo hasta que dejo 1 o 2 solo. Bueno, los melones cuando los sembré puse muchas semillas para que nacieran bien y nacieron 20 o 30. Entonces dejé 3 o 4 matas y ya, pues si acaso los alacranes cebolleros no se los fueran a comer. Y ahora al maigarlos les he dejado solo 2 matas, que al final dejaré una sola. Pero dejo 2 por si acaso para que no sea que llegue algún bicho y algún alacrán cebollero y se los coma. Entonces vale más dejar un par de matas. Y al final pues ya dejo una mata sola para que haga más producción. Vale, pues a ver cómo lo haces. ¿Ves? Aquí aún quedan 5 matas, entonces dejo las 2 son mejores. Limpio la hierba.
poco de tierra para que las matas tengan más apoyo. Hay que traer un poco de agua. Cuando en algún golpe falla, que no nace ninguna, pues de donde hay varias, primero lo remojo para que se agarre la tierra a la raíz y trasplanto alguna de donde hay varias. Si está la tierra seca no agarraría, entonces la riego, echo agua y después trasplanto la maceta. Dejo una sola porque si pones varias, entonces digamos que entran en una competición, ¿no? Dejo una sola porque así las raíces tienen más fuerza para crecer. ¿Qué haces, papá? Y esto por arriba. Vale, enfilando los melones. Cuando las matas son ya muy largas, hay que recogerlas para que los melones no se mojen cuando riegas. Cuando pues, ponemos las matas fuera del reguero y las vamos a enfilar para que no se mezclen unas con otras. La flor del melón es amarilla, después de allí salen los frutos al final. Tenemos un melonillo pequeñete. Vale, esto es con lo que se enrolla la planta del melón para fijarse en el suelo o en otras matas. Que las matas de los melones tienen unos zarcillos que se enganchan a las matas y allí se le apoyan. Hay melonetes ya gordos por ahí, ¿eh? Ajá. A ver. Allá por ahí antes había uno que se veía gordo. Por verano los melones van creciendo poco a poco hasta que ya llega, pues a lo mejor el mes de septiembre, que ya se hacen gordos. Eso será esta, no, esta no, la que está más cerca. La hoja que está más cerca. Esta ya empieza a secarse, ¿ves? Sí. Cuando esté más seca, el melón ya estará hecho. Este melón pesará ya 3,5 kilos. ¿Cuánto mide este melón? Pues 1,5 palmos más o menos. Cuando esté maduro pesará 4, seguramente. Cuando esa primera hoja se seca, Sí, es que el melón ya está maduro. Ya está madurillo. Sí. Vale. Mira, ves aquí también. A ver. Esa primera hoja ya está casi seca. Sí. Igual dicen que el melón ya casi está maduro. Uh-huh. Dentro de 4 o 5 días ya se podrán coger. Al quitar la mala hierba, allí en Proñero lo llamamos maigar o entrecavar. Pues se quitan las hierbas porque si no las hierbas se apoderarían de las matas de los melones, de los nutrientes y de la humedad y de todo. Y por eso hay que quitarlas para dejar las matas del melón limpias.
¿Ves? El melón también tiene ya otro color, ¿no lo ves? Sí. A ver. Aunque el gordo se le ve que está más verde. ¿En qué se nota que está más verde, papá? A ver, Mira, ¿no? explícalo. ¿No lo ves? Sí, la piel está más lisa, ¿no? Más lisa, más verde. Con un color más verde más vivo. Sí. ¿Todavía no está maduro? Este aún le falta. ¿Estás, Alberto? Voy. Es Sí, que cambia el color, ¿no? sí, ya le cambié el color. Ahí va caracoles. ¿Y la hoja esa? ¿Cuál es la hoja, papá? La hoja está. Vale, ya está seca. La última hoja, el color del melón ya es menos vivo. Y ya no le tengo que mirar la hoja. Claro, ese ya, Para hacer color. ya se ve el color. Bueno, pues, A ver, espera, enséñalo, que se vea bien. Vale, ya le salen esas rajillas, también esas líneas y el color, sí, sí. algún tono amarillo y es menos vivo el verde. Un melón. Explica estos melones, papá. Mira, este melón es el que llamamos piñonet, piel de sapo. Piñonet es porque las semillas, las pepitas, son como piñoncicos. Y el piel de sapo es por la corteza, por estos dibujos que tiene, que parece la piel de sapo. ¿Eh? Piñonet, piel de sapo. Y este debe estar buenísimo, porque ya se agrieta por aquí. ¿Y cuando eras niño ya se cultivaban? Sí, me acuerdo que teníamos una faja en el soto que teníamos arrendada y mi padre cogía montones de melones. Me acuerdo que mi madre era pobre, se cogía el meloner y rodajetas a rodajetas se comía medio melón, que le gustaba mucho. Este tiene muy buena pinta. Cuando suenen así compactos, Tiene buena pinta, sí. A ver cómo sale, yo creo que será bueno. San Antonino bendito, abogado de los melones, el que no tenga cuchillo que lo parta a tozolones. ¿y qué quiere decir a tozolones? O me golpea, golpes. A ver qué tal sale este meloncete. Yo diría que estará bueno. Uy, qué bien suena. Suena bien. Porque se abre. Vale, pues pruébalo, a ver qué tal. Delicioso. Qué bien. Ya se le ve la pinta. Entonces, ¿lo hemos abierto a tozolones o con el cuchillo, papá? Este no hace falta abrir los tozolones, que tenemos cuchillo. Y está riquísimo. Cuando hay un melón que me gusta, que es por el tamaño o por el aspecto de él, pues guardo las semillas para el año siguiente. ¿Y ahora qué haces, papá? Explica, ¿qué estás haciendo? Quitar las pipas del melón para coger la semilla. ¿Y ahora qué se hace con estas semillas? ¿Qué vas a hacer? Las semillas estas las pondré a secar por cuando sea el tiempo de sembrar los melones.
¿Y dónde las dejas secar, papá? Las pondré a secar ahí en un periódico en la terraza. El melón y el casamiento ha de ser acertamiento. Acertamiento. Acertamiento, porque el melón, hasta que no lo abres, no sabes si es bueno o malo. ¿Y el casamiento? Pues el casamiento igual, hasta que no se celebra el casamiento, no se sabe si va a dar resultado o va a haber palos allí. Repita, las ponemos en un papel o bien de periódico o en un papel satinado para que no se peguen, para que se sequen sin pegarse al papel. Mira, aquí hay unas cuantas, ¿eh? Sí. Cuando ya se han secado, las guardo en un tarro para la temporada siguiente.